Hola, mi nombre es Efraín Hernández Bobadilla, estudiante de la licenciatura en Informática Administrativa. Este es nuestro penúltimo video de la materia de sistemas operativos. Vamos a abordar lo que es la unidad de competencias 6 y 7, asesorada por el ingeniero Roberto Vera Popoca. Primero, la unidad de competencia 6 se compone de 5 subtemas. El primero es dispositivos de entrada y salida, acceso directo a la memoria, controladores de dispositivos, principios en el software de entrada y salida y relojes. Comencemos con los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida nos permiten una interacción entre el hardware y el software. Estos se dividen en dos. El primero, un dispositivo por bloques. Almacena información de tamaño fijo, con propia dirección. Los tamaños van de 512 bytes hasta los 32.768 bytes. Esta puede leer o escribir cada bloque con independencia de los demás. Ejemplos de estos son los discos duros, las memorias USB, entre otras. Después, la siguiente división, por caracteres. Suministra o acepta corriente de caracteres, sin contemplar ninguna estructura de bloques. No es direccionable y no tiene una operación de búsqueda. Ejemplo de estos son los dispositivos como impresoras, escáneres, mouse, teclados, bocinas, hasta las cámaras y monitores. Regresamos a lo que es controladores de dispositivos. Los controladores de dispositivos, terminales o discos duros. Llamado así por su término en inglés, device o driver, es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz posiblemente estandarizada para usarlo. Es una pieza esencial sin la cual no se podría usar el hardware, que son los dispositivos, lo vuelvo a mencionar, mouse, teclado, entre otros. Estos han sido tradicionalmente programas binarios, puros, similares a los COM, aunque ensamblados con un OR o 0, a los que se les colocaba una extensión sys. Sin embargo, no hay razón para que sea así, ya que un controlador de dispositivos puede estar incluido dentro de un programa exe, con la condición de que el código del controlador sea el primer segmento de dicho programa. Ejemplo de estos son los programas que podemos descargar directamente desde Internet. Ya no es necesario tener independientemente el controlador para hacer utilizable algún hardware, algún dispositivo. Actualmente ya tenemos dispositivos como son teclados o mouse que traen los controladores incluidos. Esto es, mediante que al momento de conectarlos, lo primero que detecta es el controlador para que podamos hacer uso correcto de la misma. El acceso directo a la memoria. El acceso directo a memoria. Muchos dispositivos, sobre todo los bloques, manejan este tipo de acceso. Permite mover datos entre un puerto y memoria, o entre memoria y un puerto, pero no entre dos puertos o entre dos dispositivos de memoria. La función primordial. El controlador del bloque lee el bloque, uno o más sectores dependiendo de la unidad, en serie, bit por bit, hasta que el bloque esté en el buffer interno del controlador. Los modos de operación. Modo de acceso directo a memoria por robo o ciclo. Son más usados ya que requiere poca utilización del CPU. Esa estrategia utiliza uno o más ciclos del CPU para cada instrucción que se ejecuta. Esto permite alta disponibilidad del bus del sistema para la CPU, aunque la transferencia de datos se hará más lentamente. Después tenemos el acceso directo a memoria por ráfagas. Consiste en enviar el bloque de los datos solicitado mediante una ráfaga empleando el bus del sistema hasta finalizar la transferencia. Permite una altísima velocidad, pero la CPU no puede utilizar el bus del sistema durante el tiempo de transferencia, por lo que permanece inactiva. El acceso directo a memoria por transparente. Esta estrategia consiste en emplear el bus del sistema operativo cuando la CPU no lo necesita. Esto permite que la transferencia
no impida que la CPU utilice el bus del sistema, pero la velocidad de transferencia es lo más baja posible. Y por último, el scatter o cadder. Esa estrategia permite transmitir datos a varias áreas de memoria en una dirección simple. Equivale al encadenamiento de múltiples peticiones de acceso directo a memoria simples. Su objetivo es librar a la CPU la tarea de la copia de datos e interrupciones de entradas y salidas de múltiples programas. Aquí tenemos unas imágenes. Continuando, principios en el software de entrada y salida. Primero tenemos el objetivo del software de entrada y salida es un concepto clave en la independencia del dispositivo. Esto significa que debe ser posible escribir programas que puedan tener archivos de un disquete, un disco duro o un CD-ROM, sin modificar programas para cada tipo de dispositivo distinto. Debemos teclear un comando, los manejadores de interrupciones, también conocido como ISR, Interruptor Service Routine, o rutina de servicio de interrupción. Es una subrutina de callback en un sistema operativo o un controlador de dispositivo, cuya ejecución es desencadenada por la recepción de una interrupción. Los controladores de dispositivos. Su principal tarea es aceptar peticiones abstractas del software, independientemente del dispositivo que esté arriba de él, y ver que las peticiones sean atendidas. Una petición típica sería leer el bloque N. Si el controlador está de ocioso en el momento en el que llega una petición, le atenderá inmediatamente, pero si está ocupado, lo colocará una nueva petición en una cola y se atenderá tan pronto sea posible. El software de entrada y salida es independiente del sistema del dispositivo. Okay. Primero, tenemos 5 formas o 5 procesos necesarios para este tipo de software que es independiente para los dispositivos de entrada y salida. Una interfaz uniforme con los drivers de los dispositivos. La interfaz con los discos o impresoras y teclados son diferentes para cada caso. Cada vez que se añada un nuevo dispositivo al sistema será preciso modificar el sistema operativo para ese nuevo dispositivo. Un aspecto de esta cuestión es la interfaz entre los drivers de los dispositivos y el resto de los sistemas del sistema operativo. El buffering. Por varias razones la utilización de buffers es otra cuestión importante, tanto para los dispositivos de bloques como para los de caracteres. Informa de los errores también. Una clase particular de errores de entrada y salida es la de los errores de programación. Estos se presentan cuando un proceso solicita algo imposible, como escribir en un dispositivo de entrada, ya sean teclados, mouse, escáneres, cámaras, entre otros, o leer de un dispositivo de salida, impresoras, monitores, plotter, entre otros. Además de que asigna y libera los dispositivos dedicados, esto es, indica qué dispositivo es el que se puede utilizar, cuál no, y cuál puede terminar un proceso para que sea utilizado por el usuario o por alguna otra instrucción. Además de que proporciona tamaño de bloque independiente del dispositivo, esto es, que le asigna un tamaño específico a cada tarea asignada. Y por último, tenemos lo que es los relojes. Los relojes son esenciales para el buen funcionamiento de cualquier sistema de tiempo compartido, ya que tienen un papel decisivo en la sincronización de procesos, en los trabajos por lote y para la asignación de turnos, entre otras tareas. Los relojes son programables, tienen varios modos de operación. Cuando se inicia el reloj, ese copia el valor del registro de retención en el contador y luego decrementa el contador en cada pulso del cristal. Cuando el controlador llega a 0, causa una interrupción y se detiene hasta que el software lo inicie otra vez. En este tipo de relojes tenemos dos, los sencillos y los complejos. Los sencillos
Están conectados a la línea de potencia de 110 o 220 volts y causan una interrupción a cada ciclo de voltaje a 50 o 60 Hz. Y el complejo consta de tres componentes: un oscilador de cristal, un contador y un registro de retención. Aquí podemos observar una imagen de lo que es el reloj en su estructura compleja. Además, sus principales funciones son tres. La primera es mantener la hora del día, también llamada tiempo real. La segunda, evitar que los procesos se ejecuten durante demasiado tiempo. Y por último, y no la menos importante, contabilizar el uso del CPU. El software del reloj. El hardware de un reloj genera interrupciones a intervalos conocidos. Lo divide en seis actividades primordiales. Mantiene la hora del día, evita que los procesos se ejecuten durante más tiempo del debido, contabiliza las utilizaciones del CPU, maneja la llamada del sistema alarma emitida por procesos de usuario, además de proveer temporizadores de vigilancia, aparte del sistema mismo. Y por último, prepara perfiles, vigila y recaba datos estadísticos. Después tenemos lo que son los kernels. Regresando al tema principal. Regresando a nuestro tema nuevamente, tenemos lo que es la unidad de competencia 7, el kernel. El kernel es la parte fundamental de un sistema operativo. Es el software responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora, o en forma más básica, se encarga de gestionar recursos a través de servicios de llamada al sistema. Las principales funciones de estas son la comunicación entre programas y el hardware, gestión de los distintos programas o las tareas de una computadora, y gestión del hardware, la memoria, procesador, los periféricos, las formas de almacenamiento, entre otros. Existen 4 tipos de núcleos. La primera, los núcleos monolíticos. Los núcleos monolíticos, también conocidos como microkernel, proporcionan un pequeño conjunto de abstracciones simples de hardware y usan las aplicaciones llamadas servidores para ofrecer la mayor funcionalidad. Tenemos los núcleos híbridos o micronúcleos modificados. Son muy parecidos a los micronúcleos puros, excepto que incluyen código adicional en el espacio del núcleo para que se ejecute más rápidamente. Son los que reciben o dan salida a señales análogas procesadas digitalmente. Esto puede realizarse gracias a los conversores analógicos y o digitales, que como su nombre indica, convierte señales analógicas a digitales. Tenemos lo que es el micronúcleos o el microkernel. Y los hexanúcleos. Los hexanúcleos no facilitan ninguna abstracción, pero permite el uso de bibliotecas que proporcionan mayor funcionalidad gracias al acceso directo a cada o casi directo al hardware. Los núcleos monolíticos y los micronúcleos, perdón. Un núcleo monolítico, las organizaciones utilizan monolíticas del sistema operativo, precisan la menor tarea de análisis antes de ser implementadas y pueden ser muy eficientes si se implementan correctamente. Sin embargo, son difíciles de comprender y de mantener. Por ello es difícil determinar si funcionan como es debido, considerando las razones que tienen en cuenta los diseñadores para considerar el uso de diseño monolítico. Ejemplo de estos sistemas o núcleos son el MS2 de Microsoft y Unix de Linux. Por su contraparte tenemos los micronúcleos. Como se mencionó anteriormente, los micronúcleos son parecidos a los micronúcleos. Y pues esto sería todo, la unidad de competencia 6. Aquí están las ligas donde podemos consultar toda la información que acabamos de mencionar. Nos vemos en la próxima.